Presenta el programa Giro 180 grados con palabra de Dios, oración y testimonios que impactarán tu vida, bajo la conducción de su productor y fundador, Walter Sicán. Bienvenidos a Giro 180 grados. Bendiciones de parte de nuestro amado buen Dios y Padre en este lindo y maravilloso día para cada uno de ustedes que se encuentran ahí frente a su televisor. Es un gusto, es un privilegio para nosotros estar acá dándoles la bienvenida a este su programa Giro 180 grados. Pues es una bendición estar bien acompañado aquí con mi amada esposa, quien será el día de hoy la encargada de impartir la palabra. Quiero recordarles de que estamos en Telemaratónica. En Telemaratónica acá en Canal Unción TV, Canal 40, estamos en Telemaratónica y siempre invitándole a usted que pueda traer su semilla, que hoy Unción TV se ha convertido en un altar en el cual usted puede depositar una semilla de bendición, en la cual usted puede depositar su siembra, su primicia o su diezmo. Si en algún momento usted no tiene dónde llevar su diezmo, esta es una buenísima tierra para que usted pueda sembrar. Y la verdad es que su ofrenda se convertirá en un evangelista que puede llevar la palabra de Dios a muchos lugares, tanto acá en Jalapa, en Guatemala, como fuera de las fronteras de nuestra amada Guatemala. Entonces, le invitamos a que usted pueda traer su ofrenda para acá, para que se puedan sufragar muchos gastos acá de este bendito canal. Entonces, amado, nuevamente, bendiciones, saludos cordiales hasta fuera de las fronteras de nuestra amada Guatemala, San Pedro Pinula, Monjas, acá en Jalapa, donde quiera que nos estén sintonizando, les bendecimos en el nombre de Jesús y le pedimos a Dios que les mantenga siempre en salud, con paz y con amor. Entonces hoy los voy a dejar en una muy buenísima compañía. Va a quedar mi esposa Aida de Sicán compartiendo el tema, pues ella será la encargada de decirles de qué se trata el tema en este día. Que el Padre me les bendiga un montón. Amén. Gracias por permitirnos pues entrar ahí a sus hogares. La verdad es que para nosotros es una bendición, ¿verdad? Pues tomar esta hora que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que el Padre, buen Dios, también nos da la bendición de poder entrar ahí a sus hogares. Antes de iniciar con el tema que yo les traigo, quiero tomar un pequeño espacio para felicitar a una hermanita muy querida de la Iglesia Rey de Reyes Jalapa, que hoy está de cumpleaños, y ella es hermana Esperanza Ramírez. Ella es mamá de hermana Esmeralda, hermana Esperanza. Yo sé que está viendo el programa, yo la felicito, yo sé que Dios la va a bendecir grandemente. Y para aquellos también que hoy están de cumpleaños, ¿verdad? Que tal vez no los conocemos, pero que Dios derrame toda bendición y salud sobre sus vidas. Y así también, ¿verdad? Bendecir a todos los hermanos que siempre están pendientes de nosotros, a hermana Nelly, a hermano Joel, a hermana Esmeralda, a Karina, a todos los que miran, los pastores también de nuestra casa, ¿verdad? A toda la congregación también que nos ven. Entonces, en esta tarde, yo les voy a hablar sobre alguien que movió mucho el corazón de Dios. Y ese alguien que movió mucho el corazón de Dios se llama Ana. Yo hoy les voy a hablar de Ana. Fíjense que antes de entrar en sí del tema, yo les voy a dar así a largos rasgos, porque algunos tal vez ya saben la historia de Ana, ¿va? Pero algunos tal vez no. Y si usted no la sabe, pues yo le voy a contar a largos rasgos para que usted me pueda entender de qué yo le voy a hablar. Fíjense que Ana era una mujer muy sufrida. Era una mujer que tenía mucho dolor. Era una mujer que vivía en angustia. Era una mujer que vivía deprimida. Era una mujer amargada, pero déjeme decirle que con todo eso que Ana tenía, le sirvió para salir de donde ella estaba, porque ella arrebató un milagro del corazón de Dios, del corazón de Jehová. Ella arrebató ese milagro. Por eso yo a este tema hoy le tengo: activa tu milagro o arrebata tu milagro, como tú lo quieras sentir, porque lo puedes arrebatar tu milagro y también puedes activar ese milagro. Pero yo voy a empezar hoy con el tema. Y puedes irte a la palabra
de Dios conmigo y está en la cita de Primera de Samuel, versículo 1, capítulo del 2 al 28. Vamos a leer varios capítulos porque la verdad de la historia de Ana es muy larga, pero solo vamos a ver en sí lo que fue el sufrimiento de Ana. Ya no vamos a pasarnos ya qué pasó con su hijo que ella tuvo, ¿va? Con Samuel no, solo vamos a ver más que todo lo que fue el sufrimiento de Ana. Entonces vamos a leer la cita y vamos a empezar con la cita capítulo número 2. Y dice así: y tenía él 2 mujeres. ¿Quién era él? Elcana. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Imagínate, aquí empieza ya el conflicto, la desesperación, la angustia para Ana. Igual sucede con nosotros. Porque acuérdate que la palabra de Dios quedó escrita, está plasmada para que nosotros veamos que podemos lograr los propósitos de Dios, que nosotros podemos salir de las peores angustias, de las peores amarguras o de los peores conflictos en los que nos encontramos creyéndole a Dios. Amén. Entonces aquí empieza para ella un conflicto. Puede ser que tú ya te sientas en un conflicto, puede ser que tú te sientes ya en un problema, puede ser que ya te sientes amargada. Pero vamos a leer entonces el capítulo 3. Vamos a ir capítulo por capítulo. Y dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fenis, sacerdotes de Jehová. Entonces, imagínate acá, la palabra de Dios nos da a entender que Elcana era un siervo de Dios. Puede ser que tú estés en una familia donde tú eres un siervo de Dios o los que están a tu alrededor son siervos de Dios. Y nosotros nos pasan cosas, nos pasan situaciones, estamos en circunstancias y decimos, pero ¿por qué nos pasa si nosotros somos hijos de Dios? Imagínate, Elcana era un hijo de Dios. Él estaba creyéndole al Padre y él subía a adorar a Dios. Amén. Vamos a leer en el 4 y en el 4 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada una su parte. Imagínate acá. Entonces, acá él era justo. Elcana acá era justo. Él le daba a cada uno, repartía. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿por qué nos pasan cosas y situaciones si yo soy justa o yo soy justo? O tratamos la manera de estar en la intimidad. Bueno, cambiemos tal vez la palabra justo, ¿verdad? Porque se siente así como que a veces es un poco difícil ser tan justo, pero en este caso, en Elcana, él sí era una persona justo. Entonces, a veces nosotros lo tenemos que tomar en nuestra vida, de que nosotros le damos todo a Dios, le servimos a Dios, tratamos la manera de ser un poco justos para Dios. Y a nosotros nos suceden muchas cosas. Entonces, ¿por qué sucedía entonces este problema con Ana? ¿Por qué? Si ellos eran justos, ellos le daban todo al Padre, ellos amaban al Padre. Vamos en el capítulo 5. Dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Imagínate, acá me voy a hacer yo un pequeño paréntesis, en donde Elcana era la figura de Dios y dice que él amaba mucho a Ana. Entonces tomemos que Dios amaba mucho a Ana, pero sucede de que a veces no nos da las cosas que nosotros queremos, porque a veces no es nuestro tiempo o tenemos que pasar un proceso. Pero ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Pero imagínate, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, imagínate, amaba más a Ana que a Penina, aunque no le había dado hijos.
él amaba. Entonces imagínate, Dios amaba mucho a Ana aunque no le había dado hijos. Igual a nosotros. Dios nos ama tanto, aunque a veces no nos da algún milagro que nosotros queramos arrebatarle a Dios. No nos activamos en ese milagro que Dios tiene preparado para nosotros, pero Dios nos ama. Nosotros creemos que porque no tenemos nuestros deseos, nuestros milagros, nuestras bendiciones a nuestro lado, creemos y le echamos la culpa a Dios de que Él es el único culpable de no darnos los deseos de nuestro corazón, porque ese deseo de Ana era tener un hijo, pero el propósito de Dios era otro, porque cuando ya Ana tuvo su hijo, ya él fue el profeta. Fue un profeta, imagínate. Entonces Dios estaba dejando, porque no se lo dio a cualquiera, se lo dio exactamente a Ana. ¿Por qué se lo dio a Ana? Porque él sabía que Ana no iba a fallar, iba a arrancar ese milagro. Dios no era que él quería estar seguro, sino que Dios sabía que se lo iba a dar porque ella lo iba a arrebatar. Entonces así tenemos que ser nosotros, arrebatar esos milagros de Dios. Amén. Entonces vamos a leer el número 6. Y en el número 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tenerle hijos. Santo Dios. Imagínate, acá Ana la podemos tomar nosotros como una figura de la iglesia. Porque en Ana Dios depositó después, más adelante, lo que Dios quería. ¿Quién era el que iba a traer la palabra de Dios? A donde él iba a descender la palabra, a donde Dios le iba a dar la palabra para convertirla en una profecía. Y nos damos cuenta que entonces Elcana es la figura de Dios. Entonces, Penina, ¿qué figura tenía? Aquí voy. Penina tenía una figura de maldad. Amén. De maldad. Entonces, ¿qué puede suceder? Que tal vez a ti, cuando no te han dado los milagros, no te han llegado los milagros, no has arrebatado ese milagro o no has arrebatado esa bendición, va a haber alguien que te va a irritar. ¿Quién puede ser el que te puede irritar? Piensa, analiza. ¿Será que eres tú mismo? Porque a veces no necesitamos de que venga una persona a irritarnos, a molestarnos, a burlarse de nosotros. Te pueden decir, mira cuántos años has estado orando y Dios no te da hijos. O mira cuántos años has orado y tu marido nunca va a cambiar. Mira cuántos años llevas orando y tus hijos nunca van a cambiar. Los que están a tu alrededor nunca van a cambiar. No, amada, amado, déjame decirte de que nosotros tenemos que buscar la intimidad con Dios. Sí, porque solo en Él nosotros vamos a encontrar la paz que necesitamos. Solo en Él vamos a encontrar la bendición que nosotros necesitamos. Porque hay que ser realistas como seres humanos, nosotros como carne y hueso que somos nosotros, necesitamos ser bendecidos de parte de Dios. Necesitamos arrancar milagros de parte de Dios. Aquí tal vez no va a haber alguien que diga, yo no necesito milagros de Dios, o yo no necesito bendiciones de Dios. No, todos necesitamos de los milagros de Dios, porque acuérdate que los milagros fueron ayer, hoy y siempre van a ser los milagros de Dios, nunca van a cambiar. Amén. Entonces vamos a leer el número 7. En el número 7 dice acá: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía. Santo Dios. Ana lloraba y no comía, dice. Qué tremendo. Pero sabes, leyendo yo me puse a analizar, ahí no hice un pedacito en donde vino Ana y le decía palabras que le ofendieran a Penina o que le hiciera grandes caras. No, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Ana lloraba
Ana, su corazón se ponía triste. Ana dejaba de comer. ¿Y qué sucedía? Hasta el mismo esposo la llegaba a contemplar. Más adelante lo vamos a leer. La llegaba a consolar, le llegaba a dar la palabra. Así sucede con nosotras. Cuando estamos en ese proceso, Dios nos manda una palabra, manda a alguien quien nos la dé. Pero a veces nosotros no basta eso. Basta solo ver el milagro, pero a veces no escuchamos. Y Dios nos tiene en ese proceso de darnos esa palabra de consolación, de darnos esa palabra de vicción, que nosotros vamos a arrebatarle ese milagro a Dios. ¿Y sabes qué me impacta más acá? Que cuando Penina hacía esto, Ana dice que se levantó, ¿sí?, a servirle a Dios. Porque ¿en dónde sucedía esto que Penina molestaba siempre a Ana? Cada vez que ellos subían a adorar a Dios, cuando ellos subían y llevaban la ofrenda a Dios, Penina le decía, mira, ya ves que no tenés hijos, yo sí tengo hijos. Entonces venía Ana y se levantaba. Ana no decía, yo me quedo en la casa y yo no voy a adorar a Dios porque no tengo hijos o porque no me regaló hijos. Y a veces es el error que nosotros cometemos como humanos. Que venimos nosotros, como no nos dieron el milagro que necesitamos, yo dejo de congregarme a la iglesia, yo dejo abandonado mi ministerio, yo dejo abandonado mi hogar, yo me voy hasta de mi hogar, yo me puedo salir de cualquier lado, y nos equivocamos. Hay que levantarnos a adorar a Dios, aunque sea con ese dolor, aunque sea con esa preocupación, aunque sea con esa humillación, porque Penina la humillaba. No importa quiénes te humillen, no importa cuál sea el problema que te esté humillando, no importa quién de tu familia te esté humillando, pero tú te tienes que levantar y no criticar y no hablar, no enojarte, sino que más sin embargo venir y adorarle al Padre y levantarte, porque sabes, acá Ana se levantaba y le iba a servir a Dios. Amén. Porque Ana no hacía lo mismo que Penina. Ana no. Porque Ana venía y le iba a adorar de corazón, mientras que Penina subía, pero como un son de que ella no necesitaba porque ya lo tenía. Mientras que Ana llegaba y subía y se postraba, declarándole al gran Dios que ella era una mujer necesitada, que ella era una mujer que necesitaba levantarse. Pero ella llegó a reconocer que con sus propias fuerzas no lo hacía. Así te digo yo hoy en esta tarde, con tus propias fuerzas, tú no te puedes levantar sola o solo. Tú tienes que levantarte creyéndole a Dios, arrebatándole a Dios, arrancándole a Dios. Ana arrancaba ese milagro. Amén. Fíjate que acá en el 8 dice, y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Santo Dios. Imagínate, acá le está diciendo, no te soy yo mejor. O sea, como quien dice, lo tienes todo. Entonces, aquí Dios te habla de prioridades. De prioridades. ¿Cuál es la prioridad acá? ¿Será que es la prioridad el problema? ¿O será que es la prioridad Dios? ¿Quién es el que tiene que estar en primer lugar en tu corazón? Aunque no importa el problema que tú tengas, no importa cuál sea ese problema, pero que la prioridad sea con Dios, contigo. Esa es la prioridad. Entonces a veces así nos encerramos nosotros en los problemas, en las angustias, y viene Dios y nos dice que no te basto yo como tu Dios. ¿No te basto yo como tu Jehová? ¿No te basto yo? Así nos dice Dios a veces. Porque nosotros nos encerramos y queremos, pero no entendemos a veces que esos milagros van a llegar justo en el momento que Dios quiere. Justo en el momento que Dios quiere, pero va a depender cómo tu alma tú la vas a mover, cómo tu alma tú la vas a levantar, cómo tu alma tú vienes y te postras y lloras y gimes, porque ya vamos a ver más adelante cómo fue la actitud de Ana. Imagínate, por ejemplo, acá en el 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo.
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. En el 10 dice, y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Imagínate, dice, lloró y gimió abundantemente. ¿Cuántas veces nosotros no lloramos ni gemimos? Solo queremos estar señalando a Dios. Solo queremos estar diciéndole a Dios, es tu obligación que tú me des esto. Le queremos decir a Dios, es tu obligación y yo tengo el derecho de tener esto tuyo porque yo soy hija tuya, porque yo te sirvo. Pero ¿será que le estamos sirviendo con un corazón humillado? ¿Será que le estamos sirviendo con un corazón que de verdad quiera arrancar, que gima? ¿Será que tu corazón ha gemido, ha llorado, pero de verdad llorar del alma, pedirle, arrancarlo eso del corazón de Dios? Porque imagínate, aquí cuando vino Ana y le gimió a Dios, le lloró, Ana entendió cuáles eran los planes de Dios. Ella se sometió de una manera tan grande que Dios ahí le mostró a ella cuáles eran los planes que el Dios tenía para ella, que era más importante el reino de Dios, oye bien, el reino de Dios, que el gran milagro que ella le estaba pidiendo, ¿sí? Porque ella tenía que deleitarse en Dios, tenía que sentirse satisfecha en Dios. Y a veces ese es el problema que nosotros tenemos, que no nos sentimos satisfechos con Dios. Llegamos a la iglesia o estamos en nuestra casa o nos congregamos en cualquier reunión de la iglesia, pero ¿será que estamos satisfechos? ¿Será que estamos satisfechos de nuestro corazón? ¿Será que estamos gimiéndole a Dios? Hay que gemirle. Ahí tenemos el vivo ejemplo de Ana y de Penina, que como la irritaba, pero había un defensor que su esposo la defendía, la amaba y la cuidaba y le daba más a ella. Entonces así somos nosotros, recibimos de Dios, nos cuida, nos ama. No importa cuando la maldad viene y nos quiere destruir, cuando la maldad te dice, no vas a salir adelante, eso no es para vos, no te congregues a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué cambio tuviste ahora? Pueden señalarte, pueden criticarte, ya ves, igual estás. O tal vez puede ser que en tu vida, yo no sé, el Padre me muestra ahorita que alguien tal vez dice, yo no he encontrado al esposo o la esposa que realmente Dios me quiera dar. Imagínate qué tremendo, pero va a ser al tiempo de Dios. Y te lo pueden decir, ya ves, no te lo ha dado, no te lo ha concedido, pero sabes, también hay una tarea que tú tienes que gemirle a Dios y mover y arrebatar ese milagro. Que Dios te dé esa mujer que salga adelante contigo, que se postre contigo, que luche por tu familia, que tu familia le sirva a Jehová. Amén. Entonces ahí es donde nosotros venimos y nos enfocamos de tal manera. Fíjate que acá en el 11 dice, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Santo Dios. Imagínate acá. Ana reconoció que el milagro venía totalmente de Dios y que si ella lo estaba pidiendo era porque verdad se lo iba a congregar a Dios, se lo iba a dar a Dios, pero sabes, Dios solo la estaba escuchando porque Él ya sabía los planes que le iba a dar, que le iba a dar un hijo varón. Y que ese hijo varón iba a ser llamado Samuel, y que este niño Samuel iba a crecer en una iglesia en donde él iba a ser el profeta. Ya Dios lo sabía, Él ya lo tenía escrito en su corazón, Dios lo tenía escrito en su mente, quién iba a ser el profeta de esa nación.
Imagínate, entonces así somos nosotros. Arranquemos los milagros, veamos las bendiciones, pero veamos también que cuando lo pidamos no nos olvidemos de las promesas que nosotras estamos haciendo o nosotros. ¿Qué promesa estamos haciendo? Porque se nos puede olvidar, más a Ana, a ella no se le olvidó. Amén. Entonces, imagínate acá, vamos a leer en el versículo 12 y dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Santo Dios, imagínate, ahí la estaba observando Elí. ¿Sabes? Hay que unirnos a los pensamientos de Dios. Elí la observaba. ¿Quién era Elí? Era el sacerdote de esa iglesia, de esa casa de adoración del Padre, al que le revelaba, al que le mostraba Dios. Pero la estaba observando y miraba que dice que solo movía su boca. Entonces, a veces nosotros tenemos que conectarnos a la mente de Dios, tenemos que conectarnos al corazón de Dios y tenemos que arrancar de tanto que ella se sometió a hablar con Dios, que en el 13 dice esto, escucha: pero Ana hablaba en su corazón. Imagínate, si Ana hablaba en su corazón, ¿cómo Dios no le iba también a mostrar su corazón de darle la necesidad que le estaba pidiendo? Y solamente se movían sus labios. Imagínate, yo me imagino que ella estaba tan tomada por Dios, estaba tan en la unción de Dios, estaba tan en el poder de Dios, estaba tan en la autoridad de Dios, que ella se sentía satisfecha hablándole, clamándole al Padre. Amén. Y dice, y su voz no se oía, porque ella estaba hablando directamente corazón a corazón. Imagínate qué tremendo eso, y qué lindo poder hacer uno eso. Qué hermoso sería nosotros venir y que de nuestro corazón esté hablando con Dios. Amén. Y Elí la tuvo por ebria. Santo Dios. Imagínate acá, dice que Elí la tuvo por ebria. Entonces, acá Ana sacó de su corazón toda tristeza. Y Elí la tomaba por ebria, o sea, él dijo, esta está tomada, no ha procesado su vino, que más adelante lo dice, pero no era ebria del mundo, ella estaba ebria en el Espíritu de Dios. La tomó de tal manera, y va a haber alguien juzgándote, señalándote, diciéndote, no hombre, si mira, pareces esto, pareces el otro, así como le dijeron a Ana. Pareces una ebria o estás ebria, así te pueden decir. Mira, pareces alguien que no vale la pena que estés en la iglesia, que estés buscando de Dios. No vale la pena, te lo pueden decir porque te van a criticar, te van a señalar. Mas sin embargo en el 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Santo, se lo vuelve a repetir, imagínate. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Santo Dios. Digiere tu vino, dice. ¿Hasta cuándo vas a estar? Entonces, aquí Elí lo tomo yo de esta manera, que Elí lo que le quiso decir, ¿hasta cuándo vas a estar afuera de los propósitos de Dios? Le estaba, como quien dice, sellando lo que Ana le estaba pidiendo. Elí se lo vino a sellar, le vino a decir como que reconocelo, entendelo, analizarlo. Eso le quiso decir, que hasta cuándo iba a estar fuera de los propósitos de Dios, porque Dios la quería usar a ella. Y eso es lo que nosotros nos equivocamos, nos salimos del propósito de Dios. Porque Dios nos va a usar. Yo sé que Dios te va a usar a ti.
Dios me va a usar a mí, Dios nos va a usar a todos, pero ¿cuál es tu milagro que tú quieres? ¿Será que tu milagro que tú quieres es una sanidad? ¿Será que tu milagro que tú quieres es porque no puedes tener hijos y no has quedado embarazada? ¿Será que tu milagro que tú quieres es tener una familia restaurada? ¿O será que tu milagro es conseguir un trabajo, tener un trabajo? ¿Se te han cerrado puertas en los trabajos? ¿Cuál es tu milagro? Aquí nos enfocamos nosotros en Ana en un embarazo, pero en tu vida, ¿cuál es tu milagro? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar fuera de los propósitos de Dios? ¿Amén? Acá en el 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué hermoso. ¿Cuántas veces nosotros hemos derramado nuestra alma? Y sabes, si tú la has derramado, todavía estás de pie en los servicios de Dios, en los anhelos del corazón de Dios, en el temor a Jehová, tú estás de pie. Imagínate qué bello, qué hermoso estar en estos planes de Dios. En el 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Imagínate, hasta aquí vino Ana a hablar. Hasta aquí vino Ana a reconocer cuántos años ella estuvo subiendo y no derramaba su alma de esa manera hasta ahora. Hasta ahora vino Ana a derramar su alma. Entonces, a veces nosotros tenemos que soltar esa tristeza. Cuando Ana vino y llegó hasta ahora, que ella lo dijo, cuando ella dijo hasta ahora, es porque cuando Ana se postró, ella soltó amargura, ella soltó tristeza, ella soltó penas, ella soltó angustias. ¿Qué tú tienes que soltar para lograr ese milagro de Dios? Para estar en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que soltar? ¿Qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Qué tenemos que soltar? Pensémoslo. Solo tú lo sabes. Yo te puedo mencionar 1000 cosas que tú podrías soltar, pero tú conoces tu corazón. Entonces ve tú y une tu corazón con el de Dios. Póstate y derrama eso y arrebata, porque los milagros se pueden arrebatar. Dios te lo puede dar. Dios te puede dar ese milagro que tú le pides. Dios te dará esa bendición que tú le estás pidiendo. Él lo va a hacer. Créamelo, Él lo va a hacer, pero va a depender de tu alma, de tu sentir. Amén. Déjame decirte de que ella soltó y habló. A veces nosotros queremos que Dios nos da, pero nos da pereza hablar, nos da pereza orar, nos da pereza ayunar, nos da pereza servirle a Dios, pero queremos ser los mejores acomodados, queremos ser los mejores hijos de Dios, queremos ser los mejores que adoramos a Dios, queremos ser los mejores que le damos alabanzas a Dios, pero no soltamos a veces. Tenemos que soltar muchas cosas. Imagínate, si tú eres un servidor de una iglesia, ¿será que tenemos que soltar algunas cosas para ver el milagro en tu ministerio que se levante? Y ver esos ministerios levantados. ¿Pero qué tenemos que soltar a veces? ¿Será la pereza? ¿Será en llegar tarde a servir en tus ministerios? ¿Será que vas solo por cumplir? ¿O vas solo cuando tú quieres, porque tienes ese compromiso con ese ministerio que Dios te ha dado? Hablándola ya en gente que está en un servicio a Dios. ¿Cómo? Déjame decirte que tienes que soltar algo para ver que ese ministerio se vea un milagro en tu ministerio, que se vea la fluidez de la gloria de Dios en tu iglesia.
que se vea, porque la gloria de Dios no se va porque tú eres el mejor en tu ministerio, porque tú eres el mejor líder en tu ministerio, porque tú eres el mejor anciano en tu ministerio. No es por eso, es porque Dios derrama la gloria. Pero ¿será que tú estás soltando cosas para que esto se mueva? ¿Qué milagros tú quieres en tu ministerio, en el que Dios te ha dado? ¿Cómo estás trabajando ese ministerio? ¿Cómo lo estás moviendo? Analiza tu corazón y únelo con el del Padre y dile: Padre, ¿cuáles son los deseos de tu corazón para este ministerio? Y hazlo. No solo aparecerte en la iglesia solo cuando tienes el compromiso, porque sabes, santo Dios, si así lo hacemos, sentimos que la cara se nos parte, quizás solo al poner un pie en la iglesia, que nuestra alma se destruye al poner un pie en la iglesia. No, nosotros tenemos que servirle conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrebatar. Analízate, estudia, evalúate. Pero eso estamos hablando conforme al servicio de Jehová. No sé ni por qué hablé de este tema, pero Dios lo sabe. Amén. Dice en el 17: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Santo Dios. Yo creo que todos los días le hacemos una petición a Dios. Todos los días nosotros le hacemos esa petición al Padre que Él nos dé. Entonces tenemos que soltar toda amargura, soltemos toda tristeza. Amén. Mientras que en el 18 dice: y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Imagínate, cuando tú sueltes esa amargura, cuando tú sueltes esa tristeza, sabes, tú vas a comer, vas a caminar ahí sí que valga la redundancia, en los caminos de Dios. Tú ya no vas a estar más triste, santo Dios, porque sabes, cuando ya caminó Ana ahí, ya estaba en la obediencia, porque ella ya había reconocido cuál era el propósito de Dios y ya le había pedido conforme a su corazón de ella, le pidió al corazón de Jehová. Entonces ella entró en una dimensión de obediencia. Y lo que te acabo de mencionar anteriormente, que tú reconocieras, cuando tú reconozcas, entras en la obediencia. Tal vez puede haber mucha tristeza porque se te ha alejado muchas cosas que tal vez tú tenías en bendición. Pero sabes, no vas a estar todo el tiempo con lo que se te ha alejado, con lo que se te ha quitado. Porque se te ha quitado, se te ha alejado a veces para bien y a veces no lo entendemos. Entonces sometámonos en esa obediencia, reconozcamos y digamos: gracias, Padre, porque lo que tú me quitaste o por lo que tú me has dicho que ya no voy a tener, tal vez son propósitos de Dios. Amén. Entonces déjame decirte que en el 19 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Imagínate, Jehová no olvida, Dios no olvida. Dios está ahí con nosotros en los más duros momentos. Entonces, aquí cuando Dios se acordó de ella, dijo: Ana ya está preparada, Ana ya está madura en espíritu. Entonces, cuando nos llega ese milagro a nosotros, es porque nosotros ya estamos maduramente en el espíritu de Dios, porque ya entendimos. Entonces, a veces podemos estar haciendo una petición, pero no hemos madurado espiritualmente. No maduramos. Puede venir Dios y te puede dar una palabra profética, pero no nos vamos a meter tan profundo porque Samuel fue un profeta, pero está más adelante. Pero imagínate, Dios te da una palabra profética, la escuchaste, pero a veces somos tan duros que no, se nos olvida, no la ponemos en práctica. La palabra profética que Dios nos demanda es para que nosotras la pongamos en práctica y que la sellemos con obediencia, que a veces es lo que menos tenemos, la obediencia a Dios. No somos obedientes, entonces sellemos esa palabra profética que nos dan, sino que seguimos lo mismo.
Nos puede hablar Dios de que estamos mal o que estamos bien o que nos va a bendecir en algo, pero si estamos mal, nosotros no hacemos caso, seguimos lo mismo. Pueden venir 20, 10 o 30 profetas a decírtelo, pero si tú no te metes en esa obediencia, créame, los milagros no se ven, no se arrancan, no se arrebatan. Amén. En el 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Imagínate qué hermoso, qué tremendo que ella entendió los propósitos, que lo que ella le había pedido era para el servicio de Dios. Créame, lo que tú le estás pidiendo a Dios va a ser para que tú lo pongas al servicio de Dios. Porque imagínate, si tú estás pidiendo un milagro de sanidad, es porque Dios te va a la sanidad y tú te vas a poner al servicio a Dios y servirle en sanidad. Imagínate qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Si tú quieres un milagro de una familia restaurada, qué bueno, porque tú vas a venir y le vas a poner al servicio a Dios a tu familia. Entonces, amados, hay que seguir en obediencia para Dios. En el 21 dice, después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Imagínate, ellos no perdieron la costumbre, ellos siguieron sirviéndole al Padre. Amén. Ellos siguieron sirviéndole a Él. Ellos no dijeron, bueno, ya estuvo el milagro, ahí quedó. No, se acordaron siempre. Dice en el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Imagínate, Ana no se olvidó de la promesa que ella le había hecho a Dios. Ella no se le olvidó de que le tenía que cumplir a Dios. Así tenemos que ser nosotros. No olvidémonos que nos tenemos que acordar de cumplirle a Dios. En el 23 dice, y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. En el 24 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Imagínate todo lo que Ana le había prometido, lo llevó. Y en el 25 dice, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Imagínate, se lo llevaron a Elí. No fue solo con el niño, dice que llevaba más ofrendas. Amén, él llevaba ofrenda. Imagínate, él cumplió la promesa y hoy fueron con alegría a entregarlo. Ana no lo fue a entregar con tristeza. Ella no lo fue a entregar ya con la amargura que ella había dejado ahí a los pies de Dios. Ella ya no llevaba esas penas, ella llegó con felicidad. Entonces las ofrendas se llevan con felicidad y reconociendo que era una promesa de Dios. Y entonces Ana obedeció. Amén. Dice en el 26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. En el 27, por este niño oraba y Jehová me lo dio lo que le pedí. Imagínate, lo fue a proclamar con su boca lo que Dios había hecho. En el 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Imagínate, siguió adorando. Ana ahí siguió orando a Dios, porque Dios se lo había prometido, se lo dio, y ella también cumplió una promesa. Ella cumplió un agradecimiento, y el único agradecimiento de Ana acá es que ella llevó a su hijo. Pero déjame decirte que en el capítulo 2, versículo 21 dice, esta es la última cita que te voy a leer.
Y dice, y vistió Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, acá, amada, Dios te va a multiplicar la bendición. Dios te va a multiplicar lo que tú le has pedido. Dios te lo va a dar, pero conforme a lo que tú le pediste, con lo que tú quieres hacer con tu vida. ¿Cómo quieres estar tú? ¿Cuál es el milagro que tú quieres arrebatarle a Dios? Al milagroso. Imagínate, hay una alabanza tan preciosa que dice, milagroso abres caminos. Dios es el que te abre el camino, nadie más. Y eso es lo que a veces nosotros no reconocemos, que Dios nos abre camino. Y dice, milagroso abres camino. Imagínate, Dios todo el tiempo ha estado pendiente de sus hijos. Él abrió el mar. Él abrió ese mar, ese Jordán, Él lo abrió. Y puso a sus hijos en alto. Y los puso a salvo. Igual somos nosotros. Él sigue abriendo caminos. Sabes, yo vengo diciéndote que tal vez tú te sientes como una persona en depresión. Tal vez te has sentido deprimida. Te has sentido que topaste, que hay una pared, que hay un muro y que ya no puedes avanzar. Pues déjame decirte que Dios te puede quitar ese muro. Dios te va a dar ese camino. Dios te va a sacar de donde estás. Dios te va a sacar de esa angustia que tú te has metido. Dios va a quitar a esos enemigos. Dios va a quitar esos enemigos como figura de Penina que venía, irritaba, molestaba. Pero más sin embargo Ana era callada, solo gemía con Dios, solo derramó su alma a Dios. Entonces yo hoy te digo, abre ese camino, ábrelo, pero sola no puedes, solo no puedes. Si tú eres un adolescente, si tú eres una señorita, tal vez te sientes confundido, confundida, que dices que estás muy pequeña para servirle a Dios. Yo hoy te digo que es la mejor decisión que tú puedes tener, servirle a Dios, reconocer quién es tu Salvador, reconocer es a quién tú le vas a ser obediente. Porque déjame decirte, señorita, déjame decirte, jovencito, que nosotros obedecemos a la maldad. Imagínate qué tal que si Ana hubiera obedecido a Penina y hubiera dicho, bueno, es cierto, yo nunca voy a tener hijos, me voy a quedar encerrada en mi casa y no voy a salir, y que se vaya solo mi esposo con ella y sus hijos y que sean felices ellos. Así decimos a veces, que sean felices los demás con lo que tienen, y no tenemos que ser así. Tenemos que nosotros arrebatar las cosas que Dios tiene preparados. Porque hoy en día la juventud no quiere servirle a Dios, no quiere seguir a Dios, no quiere escuchar la voz. ¿Sabes? Porque para obedecerle a Dios no es necesario que estés bien sentado en una iglesia. Para obedecerle a Dios, que obedezcas en tu casa. Obedezcas, por ejemplo, ahorita que la palabra de Dios entró a tu habitación, entró a tu sala o en la cocina, no sé en dónde tú tienes tu televisor o tu plasma. Pero ahí llegó la palabra, ahí está entrando la palabra. Entonces tú tienes que tener un agradecimiento porque Dios aún se sigue acordando de ti. Y Dios aún tiene ese milagro de que la palabra llegue a tu vida, de que alguien te diga que sí se puede seguir adelante en las cosas de Dios y que botemos la maldad. Así como Penina tenía esa maldad de irritar, nosotros tenemos que soltar esa maldad. Soltemos la maldad que nos está aferrando a algo. ¿Cuál es la maldad que a ti te está aferrando? ¿Cuál es la maldad que te está destruyendo? Porque a veces no es necesario que tengamos una Penina a la par para que nos lo diga. A veces la misma maldad nosotras lo procreamos pensando, hablando, haciendo. Por ejemplo, no encuentro trabajo. Bueno, no encuentro trabajo. Así es la vida. No, es que la vida no es así. Dios quiere que tú seas bendecido, que tú arrebatas. ¿Por qué tú no dices hoy en este 2020,
o yo arrebato mi milagro y yo encuentro mi trabajo. Y sabes, Dios te va a dar el trabajo que tú te mereces y te va a poner sobre las naciones. Te va a poner sobre el líder, pero tienes que arrebatar esos milagros. Créele a Dios, póstrate y gime, gime. Y cuando tú gimes, el Padre te va a demostrar cuál es el propósito que Dios te quiere dar, en cuál es el propósito que Dios te quiere poner. Hay que tratar la manera de hablar con Dios. Hablemos con Dios, amemos a Dios, no tengamos ese temor, porque Dios siempre nos va a multiplicar. Imagínate, a Ana le multiplicó. Ella dio su hijo y lo fue a dejar a la iglesia, donde ella se postró, donde ella se oró y le dijo al Padre, yo te lo voy a dar y no va a pasar navaja sobre su cabeza y yo te lo traigo. Así se lo llevó y lo llevó con doble bendición, con doble alegría, porque llevaban ofrendas, vasijas de vino, llevaban muchas cosas ellos iban alegres. Aparte de lo que le iban a entregar a Dios, que era Samuel, ellos llevaban también bendición para que Dios los bendiciera. Ellos llevaban esas ofrendas. Qué tremendo. Imagínate, a veces nosotros ni siquiera queremos entregarle. Imagínate, tú le estuviste pidiendo un carro a Dios, te lo dio y se te olvidó que el carro era para propósito de ir a la iglesia, y mejor te fuiste al mar, te fuiste a la playa, te fuiste a todos lados, pero no fuiste a la iglesia. No vas a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de Dios? No nos olvidemos de lo que nosotros pedimos. Padre, dame un trabajo. Y mira, yo te voy a ofrendar, yo voy a ser un siervo. Te da el trabajo Dios. ¿Y qué sucede? Nos olvidamos. Ay, porque tengo mucho trabajo, yo ya no voy a la iglesia. Y ya se nos olvida. Se nos olvida que le pedimos un trabajo a Dios y se nos olvida, Dios puede cumplir su propósito. Pero ¿será que tú estás cumpliendo con lo que le prometiste a Dios? Nosotros a veces se nos olvida, no somos buenos para cumplirle a Dios. Entonces, amada, amado, yo hoy te digo que cuando tú tengas tu milagro, no te olvides de lo que tú le has prometido a Dios. No te olvides, no importa si tú vives aquí en Jalapa, en Jutiapa, en Estados Unidos, en San Luis, que yo sé que allá nos están viendo. Bendigo a los pastores de San Luis, a los servidores de San Luis, a todos los que nos están viendo ahí. No te olvides que cuando Dios te dio esa promesa, ese milagro, esa bendición, que tú vengas y le sirvas a Dios. No te olvides qué fue lo que tú le prometiste a Dios, porque cuando nosotros queremos algo, prometemos y prometemos y prometemos, pero nosotros a veces no cumplimos. Entonces, amados, acá yo pues por cuestión tiempo, yo sé que ya se llegaron mi tiempo, pero yo les digo de que sirvámosle a Dios y no nos olvidemos cuando Dios nos active nuestro milagro, de que qué es lo que nosotros le vamos a dar a Dios, cómo le vamos a servir nosotros a Dios. El milagro no es solo para que te quede a ti, y cuando tú le das eso a Dios, Él te lo sigue multiplicando, así como Ana le multiplicó sus hijos, sus 3 hijos, sus 2 hijas, y Samuelito creciendo en el templo, y fue el gran profeta que Dios eligió. Entonces yo te bendigo en el nombre de Jesús. Acá está mi esposo, no sé si él tendrá algo que decir, porque tenemos mucho tiempo corto. Pues la verdad es que es una bendición esta palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, hermano y amigo, por estar ahí siempre pendiente de esta transmisión. Quiero enviar unos saludos antes de podernos despedir. Saludos hasta San Luis Jilotepeque, que nos están viendo a través de Rema San Luis, canal 52. Es una bendición el canal de nuestro hermano pastor Francisco Javier, de Iglesia Rey de Reyes San Luis Jilotepeque, a mi cuñada Lili y a mi sobrina Jenny, que están ahí en sintonía, y a muchos otros hermanos que se han reportado ahí, pero por cuestión de tiempo ellos saben que les queremos mucho y que les amamos, y gracias por estar con nosotros. Yo bendigo la vida de mi esposa por esta palabra. Sé que es una palabra de rompimiento, sé que es una palabra de bendición para este próximo año 2020 que se nos aproxima. Entonces nosotros, en el nombre de Jesús, les bendecimos y les agradecemos el haber podido estar con nosotros. Voy a pedir a mi esposa que se despida y quedamos totalmente despedidos. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Amén.
Yo declaro sobre tu vida bendición. Yo declaro sobre tu vida que tus milagros que tú has pedido van a ser realizados. A ti, mujer, si tú eres viuda, no te aflijas porque Dios te va a dar mucho lo que tú le has pedido. Yo sé que en tu corazón, tú que eres viuda, le has pedido muchas cosas y Dios te lo va a dar. A ti, joven, yo te bendigo en el nombre de Jesús y escucha la voz de Dios. Y los amamos en el nombre de Jesús. Amén.